Declaramos tu gloria en este lugar y declaramos tu gloria en cada casa. Aleluya. ¿Puede usted tomar asiento? De igual manera los chicos que están aquí, vamos a ministrar la palabra, y la palabra en esta noche nos va a hablar sobre que Dios bendice las casas, sobre que Dios toma hombres y mujeres para hacer de ellos gente pactada en el altar, generaciones proféticas, generaciones que alcanzarán a hacer lo que nosotros no pudimos en nuestro tiempo. Lo intentaremos, nos esforzaremos en llevar a cabo lo que Dios dijo, lo que David dice en la palabra, y dice: Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí. Quiero decirte que Dios tiene un diseño y un propósito para tu matrimonio, para tu casa. Tu casa está pactada. Si el día que le entregaste tu vida al Señor, tu casa fue pactada. Yo sé que mi casa fue pactada. Hubo una madre en un momento, en un tiempo, que vino al altar de Dios y se entregó ella. Había una necesidad muy grande en su salud y ella se entregó quizás por una necesidad. Pero no obstante a eso, inmediatamente Dios tomó su corazón y pactó con esa mujer, y por ella también pactó con toda su casa. Yo ni sabía que había sido pactada, yo ni sabía que mi madre me había entregado al Señor, pero Él me tomó, pero Él me tomó, pero Él me tomó. Aleluya. Y a una edad temprana comencé a predicar la palabra. El día de ayer fue un día bastante agitado para nosotros, íbamos y veníamos. Y bien de tarde, noche ya, llegamos a una reunión allí a Cinco Saltos, donde estaba ministrando el profeta Víctor Villamil. Y fuimos a escuchar una palabra, a recibir una palabra de parte de Dios. Cuando terminó la reunión, se arrima una hermana que la reconozco, que es una de esas hermanas de hace tantos años, cuando yo me convertí al Señor, que yo era una jovencita de 14 años. Y ella viene por el pasillo muy emocionada, y a medida que venía, yo la reconozco también. Así que ahí hubieron unos abrazos, unos besos, gloria al Señor, de encontrarnos de tantos años. Entonces yo le digo a ella: mi esposo, por Roberto, y ella me dice: sí, lo conozco. Y le dice a Roberto: yo la conozco a ella de hace muchos años. Ella decía en ese tiempo: yo voy a ser una predicadora, yo voy a ser una predicadora. Gloria al Señor. Aquí estoy, dígame por favor, deme aliento en esta noche. Y esa joven, yo le decía a mi esposo, ya somos todas grandes, ¿sabes cómo cantaba esta joven, esta chica? Cuando íbamos a las vigilias y veníamos en los colectivos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, íbamos un grupo en colectivo y veníamos. ¿Sabes cómo cantaba esta chica? Anita Leiva con Herminda cantaban, que me acuerdo que el chofer decía: chicas, sigan cantando, siga cantando. Realmente cantaban muy bien. Nunca habían ido a estudiar a una escuela de canto, pero no te desafinaban una nota, ni tenían un registro de voz altísimo. Se reía mi esposo cuando yo le decía: yo estaba alentada para predicar en ese tiempo, pero no me pongan a cantar. No me pongan a cantar, mejor pongan un play, algo ya grabado, y ustedes van a disfrutar de la bendición del Señor. Denle fuertes palmas al Señor Jesús, aleluya, en esta hermosa, hermosa noche. Voy a tomar algunos ejemplos de la palabra que el Señor me entregó hoy. Y algunos de los ejemplos que vamos a tomar en esta noche para ministrar, nos vamos a dar cuenta de qué responsabilidad tenemos como padres. Porque cuando hablamos de casa, el término casa como familia, estos términos se relacionan entre sí conforme a la cultura de los hebreos. Cuando se hablaba de una casa, se hablaba de una edificación. Y cuando se hablaba de una familia, se hablaba de criar a los hijos.
Pero espiritualmente, simbólicamente, significa lo mismo. Porque cuando Dios mira a Israel, la mira como la casa de Israel. Y en esa cultura las casas se identificaban por los oficios. En cada casa había un oficio que destacaba a la casa. Eran los que trabajaban el lino. Era la casa de los adoradores que tocaban las trompetas. Eran la casa de los profetas, de los levitas. Y eran las casas y las casas. Y Dios pactó con esos hombres. Y Dios pactó con esa generación. Y hubieron generaciones obedientes a Dios. Pero también hubieron generaciones que por causa de su obstinación y desobediencia perdieron aún su ministerio, o podemos decir su reinado. ¿Qué es el caso que vamos a tomar primero? Aquí en las Escrituras, en Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta fue la palabra que vino de parte de Samuel al rey Saúl. Saúl se encontraba en una condición crítica de su gobierno, de su ministerio, podemos decir. Saúl había sido colocado, puesto, ordenado rey por causa del pueblo que pedía rey. Así como las culturas que vivían por ahí y vieron que los otros tenían un gobierno de un hombre que representaba como un rey y una reina, su esposa, entonces ellos dijeron también, ¿por qué nosotros no podemos tener un rey? Y aunque no agradó totalmente a Dios, pero permisivamente hubo la ordenación y el ungimiento de Samuel hacia Saúl. Estaba todo bien y comenzó Saúl a hacer cosas buenas, pero de repente le saltó. Le saltó, y es donde nosotros, como el gobierno de nuestras propias casas, en este caso el gobierno de Israel, él creyó que como era rey, él podía determinar hacer o deshacer. Si me gusta bien esto y si no me gusta, y poner lo que él quería poner. Eso es lo que él pensó. Entonces cuando Dios les da directivas en cuanto tomar ese pueblo y no tomar en esa guerra botín alguno, y se encuentra luego Samuel que viene y se encuentra que está ordenando el sacrificio, está sacrificando los bueyes, está haciendo una ofrenda que no le competía. Él no estaba para eso, él estaba para ser rey. Si había que levantar un sacrificio de adoración a Dios, de dar gracias a Dios, lo hacía el sacerdote, en este caso el profeta. De hecho, que cuando Samuel llega, encuentra que hay animales y siente, ay, ¿qué pasó acá? Dijo, si Dios fue preciso, estricto en cuanto a esto, en esta guerra no se toma botín. Entonces dice, Saúl lo agarraron allí, como dice el dicho argentino, con las manos en la masa, haciendo el sacrificio que no le compete a él, sacrificando lo que Dios dijo que no se tenía que sacrificar. Era una situación bien complicada. Y le dijo el profeta, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Por supuesto, se justificó diciendo que era el pueblo que le había pedido que lo hiciera. Inmediatamente fue reprendido por el profeta y entró el rey de Israel a ser un hombre desechado. Pero no solamente él como rey, sino que también su casa fue desechada.
Y esto es fuerte para nosotros los padres, de saber de que cuando nosotros tenemos una actitud que no agrada a Dios, corremos peligro nosotros, pero también nuestras generaciones. Y eso es lo que tenemos que saber, que todos, pero en cuanto a nosotros, en cuanto a gente de llamado, de ministerio, hay un mayor gobierno que pesa sobre nuestra cabeza y que un día tendremos que dar cuenta. Ahora, no somos Dios, ¿no? Tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer. Eso no es pecado. Pero no hacer aquello que Dios no nos dio el gobierno para hacer. Saúl, Dios no le dio la orden, no había un gobierno espiritual que él pudiera ejercer, no, sino que lo que tenía él que ejercer era solamente su reinado, gobernar sobre Israel, no meterse en el asunto de las ofrendas, de los sacrificios, de cambiar las instrucciones de las palabras proféticas que venían de parte de Samuel. A él no le competía cuestionar a Dios. Y el profeta le suelta la palabra. Y es fuerte lo que le dice, porque de alguna manera lo está tratando de adivino. Fíjese, como pecado de adivinación es la rebelión. Una persona que está bajo un estado de rebelión es como que está bajo la hechicería. No ve, no entiende. Entró bajo un espíritu de rebelión. Y peligra toda su casa si es en este caso un hombre de Dios, una mujer de Dios. Cuanto más tiene un ministerio que pesa sobre su cabeza, como en el caso de Saúl. Hay un gobierno. Y ese gobierno fue dado de Dios, pero para ser usado conforme a la voluntad de Dios, no conforme a complacer nuestros deseos o nuestros pareceres. Y entró hasta la hechicería misma, porque la adivinación es una raíz, es una influencia hechicera. Y estaba como hechizado, le dijo el profeta. Fuerte la palabra del profeta, pero era clara. Como ídolos de idolatría, la obstinación. Era abominación a Dios la idolatría, pero la obstinación también es igual, dijo Dios. Y el profeta lo marcó de parte de Dios y le dijo: eres un rebelde, estás hechizado, eres como los idólatras que adoran ídolos paganos y estás obstinado. La obstinación es esa ceguera espiritual, la falta de razonamiento, de sabiduría que podemos tener aún en las pequeñas cosas de la vida. Y está obstinado de que esto es blanco cuando es negro. No hay quien lo saque de esta situación. Toda esta situación que tenía Saúl estaba en su corazón. Y ya la influencia comenzó a activarse y a moverse, y comenzó a hacer lo que Dios no le había mandado hacer. Aún más, cae hasta en un estado de locura. ¿Se imagina? Embrujado, hechizado, rebelde, idólatra, obstinado y ahora loco. ¿Qué más le faltaba? Dice las escrituras de esta manera. Primera de Samuel capítulo 16, versos 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Era como un espíritu de tormento que por causa de los pecados que él había cometido, porque todo tiene consecuencia, entraron. Y esos pecados que él abrió, esas puertas que él abrió por causa del pecado, Dios permitió que el espíritu de locura viniera. Y de repente era como que él estaba bien y razonaba, pero de repente se volvía loco. ¿Vio que? No, usted no conoce ningún loco. No, dígale que está a tu lado. No, mi amor, no te está hablando a vos la pastora. Es la palabra que estamos soltando. Pero vio que usted dice: ¿qué le pasa?
Es como que de repente estaba bien y de repente le agarraba la locura. Pero era un loco vivo, ¿eh? Era un loco entendido también este. Vio que algunos no son, se hacen. ¿Vio? Ya tengo público, ¿vio? ¿Vio? ¿Por qué la lanza tenía que ir a David? A ver, si estás tan loquito, ¿es un espíritu o es la carne? ¿Es la carne o el espíritu? ¿Por qué justamente la lanza tiene que ir dirigida aquí a este que le tenés envidia? ¿Por qué la lanza tiene que ir a este que querés que se muera? Por más que lo elegiste para ayer, no querés que se muera. Y dice que Dios permitió que David, era su ungido, su siervo, llegara a la casa de Saúl. Y él sabía tocar bien. Tocaba y cantaba. Y cuando él hacía ese acto profético, el loco se apaciguaba. ¿Usted no vio ningún loco así? Se calmaba. Y estaba como que no le pasaba nada. Pero todo lo que le vino de parte de Dios. Y esta historia termina de esta manera. Una generación en Saúl y una generación en Jonathan, su hijo, que no cumplen con el reinado, no cumplen con el gobierno que estaba en ellos. ¿Por qué? Porque se le fue quitado y Dios levantó a David conforme su corazón. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa noche? ¿Sí? Y Dios lo toma a David. Y la palabra de Samuel, el profeta, fue, aún en los días de Saúl, para David, el futuro rey de Israel. Pero una generación se frustró, una casa cayó por tierra, una casa fue destruida por causa de las malas decisiones del sacerdote de la casa. Por causa de no haber tenido sabiduría, de no haber sido obediente, porque la cosa acá no era entender mucho o tener tanta revelación si era tan explícita la palabra. El asunto era obedecer. Por eso es mucho más obedecer que miles de sacrificios a los cuales Dios no se agrada. Dios se agrada de un corazón sumiso, humilde, obediente, que pueda escuchar su voz y ser obediente a la voz de Dios. Dios no quiere tanto sacrificio que Él quería hacer ese día y levantar el humo de tanta carne allí, de tanta cosa para festejar una victoria. Dios no quería eso. Dios quería saber que el corazón de ese hombre que lo tenía a prueba fuera aprobado. ¿Sabe que hay situaciones en la vida que Dios nos dará victoria, 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 aunque no las merezcamos? Pero es solamente porque estamos siendo probados por Dios, para que luego cuando venga el otro toque de Dios podamos estar de la misma manera. Pero yo te profetizo en esta noche que tu casa no será como la casa de este rey. Tu casa no será como la casa de Saúl. Aleluya. Una casa donde estaba la adivinación, donde estaba la idolatría, donde estaban tantas cosas que estaban atando a este hombre. Aleluya. No, 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 tu casa no será llamada la casa de los obstinados. No, 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 no. En tu casa hay revelación. En tu casa se levanta una generación obediente, una generación que se apresura a ir al altar de Dios, pero para preguntarle a Dios. Y como dijo Samuel en su momento, heme aquí, Señor. Habla. Háblame, Señor, tu siervo oye. Aleluya. Dele fuerte, 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 fuerte. Aleluya. Palmas al Señor Jesús. Dios es un Dios generacional. Mientras en esta tarde me metía en la palabra y el Espíritu Santo me hablaba, realmente lo primero que hace Dios es ministrarme a mí. Me ministra cualquier cosa, me lloro todo y después al rato el Señor me comienza a hablar. Bueno,
Dice así la palabra del Señor. Si buscamos aquí precisamente en el libro de Génesis, nos vamos a encontrar con Jacob y nos vamos a encontrar con un hombre de Dios que es llevado a Egipto junto a toda su familia. La historia dice que ya allí estaba José, que se había cumplido la palabra profética, los sueños, las visiones que tenía José, y que la hambruna vino sobre Israel y ya no podían sostener la situación ni siquiera para esa familia. Y ellos se movían, todo el grupo de la familia, no era solamente el matrimonio en sí, sino que el matrimonio, los hijos, y en este caso las mujeres de los hijos, y así todo, de tal manera que eran 70. Le falta a usted para llegar a los 70, ¿no? Hay que esforzarse. Eran 70 los que entraron, creo, si no me equivoco, a Egipto. Había una palabra profética que José había soñado y Dios se había revelado de muy joven. Por eso esta noche Dios te dice: no te olvides lo que yo te hablé siendo joven. Por un profeta, por un sueño, no sé cómo Dios te habló, pero yo me acuerdo de cuando Dios me hablaba. Y como en esas revelaciones de sueño venían ángeles y me hablaban. Y aquello de tanto en tanto viene a mí. Algunas cosas se han cumplido, otras no, pero vamos en el camino para cumplir la palabra profética. Cuando Jacobo bendice a sus hijos en el Génesis capítulo 49, y ya los bendice a sus hijos, pero luego le comienza a dar instrucciones específicas. Y esas instrucciones específicas tenían que ver con un desarrollo de palabra profética que se iba a cumplir. Génesis 49, versículo 29. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Les dijo: yo me voy a morir. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo, Efrón el Eteo. Le está diciendo: yo me voy a morir, pero no me dejen en Egipto. No. Ustedes no me dejen en Egipto. Ustedes me van a llevar a Canaán, allí donde está enterrada Sara, Abraham, Isaac y Rebeca. Ustedes me van a llevar allí. Y dice que les pidió que juraran. Y se afirmó la palabra de juramento. Ahora, esto tiene una revelación, porque él no quería quedar sus huesos, es verdad, en Egipto. Porque Egipto no representa la tierra de la promesa. Egipto no representa la tierra de la bendición. Aleluya. Yo te profetizo en esta noche que los de tu familia que están en Egipto se van. Aleluya. Se van a la tierra de Canaán. Se van a la tierra de la bendición. Se van a la tierra profética. Aleluya. Dios había hablado a Abraham, Génesis capítulo 12. Yo te saco de esta tierra y de tu parentela a una tierra que tú no conoces, y te bendeciré y serás bendición. Y Dios le habla. En el transcurso de la vida de Abraham no todo se cumplió. Llegamos a la historia que aún todavía está Jacob en Egipto, esclavo de los egipcios. Dios no te llamó para estar esclavo. Dios no te llamó para ver cómo Faraón enyuga a Israel. Dios no te llamó para estar en la esclavitud del día a día y ver cómo tu familia sucumbe por el suelo, y ver los capataces como ellos veían que maltrataban a la gente, las dañaban, la lastimaban. Dios no te llamó a Egipto, no. Dios nos llamó para entrar a Canaán. Por eso Él dijo: yo me voy a morir, pero ustedes acá los hago responsables
mis huesos no lo dejen aquí. Y dice la palabra, porque esta promesa es para todos, es para los santos. Aleluya. Dice el versículo 33. Y cuando acabó Jacobo de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. ¡Wow! Dios le dio hasta el privilegio de ordenar su casa. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Aleluya. Y ordenó y dio explícitas ordenanzas y mandamientos. Y era ancianito y se fue a acostar y acostadito se arrolló. No le agarró un ataque, no estaba enfermo, no. Estaba bajo la cobertura de Dios. Y expiró y se murió. Pero le dijo a estos, mis huesos hablan. Mis huesos son proféticos. Dice que lo embalsamaron. Era la costumbre. ¿Sí? Lo lloraron 70 días. José tuvo que pedir permiso a Faraón y viajó a esa tierra para enterrar conforme le había dado la palabra a su padre. Y cuando llegaron junto a la gente, porque dice que lo acompañaron hombres jerárquicos, de gobierno, de autoridad dentro de Egipto. Dice que todos lloraban. Cuando llegaron a Canaán hicieron un luto de 7 días. En la tierra de las lágrimas. Porque era tanto el llanto y el dolor que tenían estos hebreos. Y también los acompañaban los egipcios. Dice que toda la gente escuchó y dijo: qué gran hombre debe ser este que están enterrando. Porque miran cómo llora esta gente. ¡Aleluya! Así se entierran a los hombres de Dios. Así se entierran a las mujeres de Dios. Nos tenemos que morir. Sí, todos. Algún día. Sin enfermarnos, sin caer en desgracia, sin caer en dolor. Y cuando nos vayamos todavía seremos amados. Aleluya. Dele fuertes palmas al Señor Jesús. Hay alguien que te ama. Hay alguien que te desea con vida. Que vivas mucho, mucho, mucho. Y prediques la palabra. Y cumplas con el propósito. Enterraron a Jacobo. Una generación. Su casa vuelve a Egipto. Porque en la tierra de José solamente habían quedado los niños y quizás algunas mujeres y los animales. Y volvieron, era como que volvieron a una rutina de esclavitud. Es decir, estaba José, que podían pararles, cuidarles, pero estaban en una tierra desconocida. No era la tierra de la promesa y no era la tierra de la bendición. Por eso no te quedes en una tierra que no es tuya. No te quedes en una tierra que Dios no te la dio. No te quedes, no porfíes la obstinación de quedarte en un lugar que Dios te dijo, no te quedes aquí. Y dice, en el capítulo 50 desarrolla esta historia, porque estoy hablando de las casas, de las familias, de las generaciones, de los pactos de Dios con hombres y mujeres y con hijos. Y dice que los hermanos, ¿se acuerda que lo habían vendido? Dijeron, una vez muerto nuestro padre, este nos va a matar. ¿Cuántos de ustedes creen que uno de sus hermanos los va a matar? No los va a matar nada. Son hermanos. Diga, sí, somos hermanos. Pero hay situaciones como en la casa que lo vendieron como esclavo. Ya vio, ya estaba a la venta los esclavos, la trata de personas, ya estaba, ya funcionaba el asunto. Se vendía a la gente en aquel tiempo. Y dijeron, este nos va a matar. Entonces fueron delante de José, dice el capítulo 50 de Génesis, los primeros versículos, y hablaron al corazón de José. Y dijeron, así dijo el papá, ¿veo? Antes de morir,
que no fuera cosa que luego que él muriera nos ibas a matar. Y vinieron en busca de la gracia, y vinieron en busca del perdón, y vinieron arrepentidos. Y cuando vos ves una persona que quizás te ofendió, pero viene arrepentida, perdona. Perdona. Y dice que mientras ellos hablaban, José lloraba. Y dice, ¿acaso soy yo Dios? Versículo 19. No tengan miedo, yo no soy Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida mucho pueblo. En una palabra, tenía un peso este José. José dijo, yo no me voy a cargar con la iniquidad de la falta de no perdonar. No, ya está. Yo ya los perdoné. Porque hemos llegado hasta aquí. Yo, como ustedes, somos responsables de mucho pueblo. Dijo, somos grandes, somos padres. Tenemos que velar por generaciones. Y no vamos a volver al pasado diciéndonos quién nos ofendió. No, fuiste vos, fui yo. No, dijo José, basta. Ese asunto ya está terminado. Nosotros tenemos que saber que estamos hoy aquí en Egipto. Y hoy tenemos que saber que es Dios que nos trajo, porque Él tiene un proyecto. Dios tiene un propósito. Dios va a hacer algo con nosotros y con la gente. Hoy nuestra mente tiene que estar lúcida. Nuestro corazón debe estar libre. Porque vamos a tener que poner carta en el asunto de lo que va a pasar con nosotros aquí. Y necesitamos como familia estar unidos, estar fuertes, porque vamos a luchar por nosotros y por nuestro Dios. ¡Aleluya! Dele fuertes palmas al Señor Jesucristo. (22) Y habitó José en Egipto, en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Qué tremenda esta palabra. Vivió tantos años. Vivió menos que Abraham. Pero Abraham en todos sus días no pudo vivir y conocer todo lo que conoció José. Abraham, Isaac, Jacob, el nieto, el bisnieto, José. 175 años vivió Abraham. No conoció a sus bisnietos, pero José sí. Creo que no conoció ni sus nietos, pero José sí. No solamente conoció a los suyos hasta la tercera generación, sino que vio los hijos de su hermano, abuelo, nieto se dice, y dice que pudo tener en sus rodillas, pudo tener en sus manos, en su abrigo, en su cobertura, porque era padre sobre Egipto, sobre toda Israel, a sus generaciones. Aleluya. Yo te profetizo en esta noche que vas a vivir mucho para disfrutar de tu casa, para disfrutar de tu familia, para disfrutar de tus nietos, de tus bisnietos. Aleluya. Hasta la tercera, cuarta, no sé cuántas generaciones, aleluya, pero vamos a vivir para disfrutar una generación libre, una generación de Dios, una generación que va a hacer lo que nosotros en todo nuestro tiempo no alcanzamos a hacer. Aleluya, aleluya, prepárate para disfrutar de la bendición de nuestro Dios. Dijo José, 24, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Decirle al que está a tu lado, Dios nos visitará.
y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, Isaac, Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. Haréis llevar de aquí mis huesos. ¡Aleluya! No me van a dejar en Egipto, porque yo sé que la palabra se va a cumplir. Hubo un Jacob que dijo: ni muerto dejó la palabra profética, aún mis huesos, mi estructura del esqueleto, esquelética, no la dejen aquí. No, llévenla a Canaán. Y José también, aunque a ellos los embalsamaban, era la cultura, ¿no? Pero no obstante, así estamos hablando de algo simbólico. ¿Por qué les preocupaba a ellos los huesos? Si alguien diría: el que se murió ya está, se murió. No. José dijo: no. Así como mi padre hizo llevar los huesitos allá a Canaán, porque él estaba profetizando que no íbamos a morir esclavos, que no vamos a morir en esta tierra, que así como yo voy primero, ustedes van a ir también. Aleluya, 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 aleluya. Dios te va a sacar de esos estados de esclavitud. Ni tú ni tus generaciones van a vivir ni a morir en esclavitud, sino en liberación. Ese es el proyecto de Dios. Aleluya. Ahora José, yo tampoco, dijo José. Y dijo: yo no pienso morir a mis sueños. Mis huesos no quedan aquí. Mis huesos se van también cuando ustedes salgan de Egipto, porque Dios los visitará. Hay una palabra profética que no hay faraón ni demonio que pueda arrancar de tu casa, de tu vida. No hay demonio, no hay arma ni diseño que pueda levantarse con lo que hay sobre tu vida como promesa de Dios. Aleluya. Hay una promesa, hay una palabra poderosa de parte de Dios, que no hay infierno que se atreva a romper esa promesa y esa palabra. Yo no me quedo, dijo José. A mí me llevan. Y esto es profético. Sí, es tan profético que un Eliseo ya estaba muerto y vinieron a enterrar al uno allí en esa fosa, en ese lugar. Y cuando vieron los enemigos, apresuradamente tiraron a la persona que había muerto y cayó sobre el cuerpo de Eliseo. Y dice que resucitó, porque los huesos de Eliseo eran proféticos, porque en los huesos de Eliseo había poder, había gloria. Algo había en esos huesos. Aleluya. Dios necesita a alguien que cree hasta los huesos. Dios necesita hombres y mujeres que vivan y mueran por lo que creen. Aleluya. Que creas a la palabra que Dios te entregó. Y estos estaban esclavos. ¿Sabe qué enyugamiento debe ser estar en un país que no es tuyo? La cultura, los dioses de esto, todos los días andaban con el gauchito, 1, 2, Gil, 2, Gil, 2, Gil 3, anda para allá, y ellos ahí iban a comer y los otros con sus cosas, papá. Era terrible. Pero aquel que se moría como líder, como padre, dejaba una generación encaminada. Dios los visitará. Dios los visitará. Dios te visitará. Oh Señor, estamos en esclavitud en Egipto, que simboliza el mundo, el pecado, la idolatría, la hechicería, la brujería. Dios os visitará. Aleluya.
No sé si será de noche, de mañana, de tarde, pero hay una presencia del Altísimo que se mueve en este lugar y la palabra tomará vida. Dios te visitará. Oh, aleluya. Esa palabra profética se levantará y podrás decir como José dijo a sus hermanos y a los suyos: ese Dios que nosotros servimos, ese Dios que se revelaba a mis 17 años, ese Dios me trajo aquí. Yo estaba moribundo, pero Dios me trajo para levantarme como segundo ante Faraón. Yo veo la gloria de Dios, dijo José, pero esta no es la tierra de mi bendición, porque la tierra de mi bendición es Canaán, es donde solamente se adora, se sirve, se alaba, se glorifica al único Dios vivo. No es esta tierra, es otra tierra. Y así lo hicieron, porque los huesos es parte de nosotros. Ezequiel vio el valle de huesos secos y Dios le dijo: ¿qué ves? Y el valle, aquí hay estructuras esqueléticas, solo huesos, calaveras, no hay nada. Profetiza. ¿Qué? Profetiza. Profetiza que vivirán. Profetiza que entrará espíritu de vida. Profetiza, 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 profetiza. Y esto nos habla que aun cuando a la vista de nuestros ojos las cosas no tengan un razonamiento, pero cuando comenzamos a profetizar, las cosas comienzan a moverse. Y el Espíritu de Dios, porque no eres tú, ni soy yo, ni es el ministerio, bien, no, es Dios, aleluya. Es Dios dando vida, es Dios levantando un ejército, es Dios, es Dios, es Dios, aleluya. Así será levantada tu casa. Hoy solamente hay un valle de destrucción, un valle de hueso, pero tu casa se va a levantar para ser un gran ejército. ¿Tienen que ver nuestros huesos? Claro que sí. Jeremías dijo que el fuego del Señor quemaba sus huesos. Dios visita las generaciones. Dios pacta con los padres y hace pactos generacionales. Y para que toda la palabra profética se cumpla, tendremos que resguardar, cuidar la palabra profética. Pero entendemos también que se levantará un José. Diga: yo tengo un José en mi casa. Sea tu esposo, en este caso simbólicamente la esposa, un hijo, una hija, alguien que va a comenzar a ver lo que otros no ven, alguien que comenzará a creer que Dios los va a visitar. Alguien que va a comenzar a creer que las cosas van a cambiar y van a comenzar a encender el altar y van a comenzar a profetizar y van a comenzar a adorar y las cosas van a cambiar, porque Dios necesita gente que crea la palabra profética. Crea a Dios, crea a sus profetas y serás prosperado. Aleluya. Hay una palabra profética, aleluya, hay una palabra profética sobre tu vida personal. Hay una palabra de Dios. Cada uno de ellos tenía algo especial. En cuanto a Jacob, que bendijo a sus generaciones, por eso es que los padres hemos ministrado mucho estos días sobre la autoridad y el gobierno que tenemos como padres, ¿sí? Y cómo podemos impartir aún sobre nuestros hijos, y aún que
quizás usted se encuentre que no tiene llamado, que no tiene tanta fe como los pastores de la casa, pero entendemos que hay un gobierno de Dios que fue dado sobre tu vida, y ese gobierno no lo damos nosotros, lo da Dios. También nosotros impartimos, pero los padres tienen una autoridad para bendecir y declarar palabras proféticas sobre sus hijos, y declaramos que así como decimos en cuanto a bendecir, así será. Cuando David comienza a armar su ejército y comienza a armarse, comienzan a venir de las tribus, algunas de ellas, a apoyarle. Y en esas tribus vienen los hijos de Isaacar. Y los hijos de Isaacar, también fue dada la palabra profética. Los hijos de Isaacar, Primera de Crónicas, capítulo 12, 32, dice la palabra que eran adelantados en los tiempos, que tenían visiones, que tenían revelación de parte de Dios, que entendían los asuntos de los tiempos, en cuanto a los tiempos espirituales, en cuanto a los tiempos que se movían para hacer la guerra, para efectuar victorias. David no temía de saber de consultar a esta gente. ¿Por qué? Porque eran experimentados, calificados. Tenían una revelación para las cosas. Si bien David era un hombre de Dios y ungido, pero necesitaba de la gente y necesitaba de estos hijos de Isaacar, los entendidos, los sabios, ¿sí? En nuestra casa podremos tener un hijo, dos, tres, o entre ellos mujeres también, como no, niños y niñas, y puede ver en nuestra propia familia, cada uno de ellos es diferente. Y sí, pero uno de ellos, en cada virtud, en cada característica, se moverá en algo especial, en algo que va a ser adelantado a lo que tú viste, adelantado a lo que yo vi. Y hoy podemos ver aún socialmente, que vemos un niño de 2 años y medio hablando perfectamente, entrando a la internet. Y vos decís, cuando nosotros éramos niños, bueno, no había. Nos daban unos juguetitos de madera y vaya a entretenerse con el betito afuera y alégrese la vida. Ahora no. Ahora hasta levantan fotos en el Face. Están adelantados. Profetizan. Cuando ven quizás una situación difícil dentro de los padres y levantan una palabra, una oración, están adelantados. Hay algo que Dios está trabajando en esta generación. Por eso que hubo una generación de Abraham que vivió ciertas cosas, Jacob otras, pero José superó también a un montón de cosas. Y así se fueron moviendo y proyectándose a cosas mayores. Y eso es lo que viene para tu casa y para la mía. Vienen mayores cosas. Viene un tiempo adelantado, adelantado, adelantado. Por eso no tenían que quedarse en Egipto, porque quedarse en Egipto era quedarse en el proceso. Y no te puedes quedar en el proceso cuando Dios ya te liberó, para que salgas y tomes la tierra prometida o tu bendición. Y decime si no. Son los niños muchas veces que se levantan y los jóvenes que alientan a los padres a los grandes desafíos que tenemos que tener como matrimonio, como familia, como inversiones dentro de la casa. Y quizás ellos ven lo que tú y yo no vemos. Pero es una generación de avanzada, es una generación que avanza, es una generación que profetiza, porque hoy entendemos que hay una revelación que nosotros en mi tiempo no había. Hoy veo una revelación más otra revelación. Escuchás a uno y después escuchás a otro hombre, a otro profeta, apóstol, y tienen una revelación tremenda para edificarnos, para bendecirnos,
para impartirnos, para proyectarnos. Hoy hemos alcanzado esa dimensión de la paternidad y entendemos que en esa dimensión, cuando nos activan, nos activan. Y en una forma acelerada, porque es Dios. Yo quiero llevarte ya para culminar aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para tomar esta parte también. En los Hechos de los Apóstoles nos vamos a encontrar con el apóstol Pedro, que estaba encarcelado. Las Escrituras dicen que era un tiempo de persecución. Y por predicar el Evangelio y la palabra de Dios, el apóstol fue encarcelado. Y dice el versículo, capítulo 12, versos 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Nos habla que Pedro estaba encarcelado. Y nos habla también en este capítulo de las apariciones de ángeles, las manifestaciones de ángeles, porque los ángeles existen, hermanos. Son espíritus ministradores a favor de los santos. Y cuando la situación estaba bien crítica en el tiempo de la persecución, lo encontramos al apóstol Pedro allí en la cárcel. ¿Vio? ¿Cuál era la casa? Una cárcel. Era temporal, era algo de días, pero estaba allí. Se decía que su vida estaba en peligro y podía morir. Y los hermanos comenzaron en la casa de Marcos, de María, comenzaron a orar, a clamar a Dios. Era una situación grave, era una situación difícil, pero una casa se levantó en intercesión. Y esa intercesión comenzó a irrumpir en los cielos para que favor y gracia de Dios se soltara, pero también se quebraron las fortalezas del infierno que estaban manifestándose, oprimiendo para que la vida de Pedro fuera quitada. Eran momentos críticos y había que orar. Inmediatamente esa casa era un pentágono, era un lugar de fortaleza, de vallado que se levanta a favor de la vida de su pastor. Y en la cárcel había una manifestación angélica. Y comenzó a moverse el mundo espiritual. Y el ángel entró y pensó Pedro, porque dice que pasó una guardia, pasó otra guardia, le indicó que se tenía que alinear, ponerse las sandalias, el manto, que eso es otra predicación también, ¿no? Pero tiene simbolismos muy espirituales. Y lo van sacando. Y cuando lo van sacando, están las guardias, que son aquellas que prohibían la salida o la fuga de algún preso. De hecho, que si a alguien se le ocurría pasar por allí, inmediatamente era sometido, reducido o muerto. Pero sin embargo, los ángeles pasaron por esta guardia, primera, la segunda, y llegan a la puerta grande de la ciudad, a la puerta más excelente. Y allí los ángeles se retiran, y allí queda Pedro pensando, a ver, parece que esta era una visión, parece que este era un sueño, pero no, soy yo, estoy acá, estoy afuera. Gloria a Dios. Algo pasó, sí, no es un sueño, es una realidad. Son los ángeles, ellos vinieron a sacarme, ellos vinieron a romper los grillos, las cadenas, lo que fuera, lo rompieron. Ellos pudieron vendas de oscuridad en los guardias que estaban allí. Ellos, aleluya. Yo quiero profetizarte en esta noche que hay ángeles trabajando a tu favor. Hay ángeles rompiendo los barrotes, las cadenas, las fuerzas del infierno. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.
cayendo sobre tu casa.